Cuando se habla del cartel de Medellín, un nombre opaca a los demás: Pablo Escobar. Pero detrás del patrón, en las sombras, operaba un hombre clave, una mente estratégica y cautelosa que hizo posible el imperio del polvo blanco. Su marca personal era un bigote refinado y una boina, con camisas y pantalones relajados. A diferencia de su carismático primo Pablo, Gustavo Gaviria era muy discreto. Prefería no llamar la atención dándose a conocer en barrios populares y evitaba relacionarse con celebridades. No necesitaba reflectores. Su verdadero poder estaba en los números. Era el arquitecto financiero del cartel, con una habilidad excepcional para multiplicar los billetes. Para algunos, él era el verdadero cerebro del imperio y el capo más rico de todos, incluso por encima de Escobar. Gustavo era muy diferente al patrón. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo, era un hombre que le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, sus casas eran de mucho más lujo que el patrón. Era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Era hijo de un hermano de Hermilda Gaviria, la madre de Pablo. Nació en Pereira pero se crió en Envigado, Medellín. Era 3 años mayor que su primo y juntos, desde jóvenes, compartieron una ambición desbordante y un talento natural para el dinero fácil, sin importar los métodos. Se dice que robaban bancos, taquillas de cine, tiendas, coches, lápidas de mármol para regrabarlas y revenderlas como nuevas, secuestraban personas y cobraban el rescate, que trabajaron para un capo del contrabando de electrodomésticos y cigarros de Medellín, y que, eventualmente, se interesaron en el demasiado rentable negocio que resonaba en las profundidades del bajo mundo: el polvo blanco. Un kilo que costaba $600 en producirse podía venderse hasta en $50,000 en los Estados Unidos. Era un negocio de locos. Los primos lo entendieron al instante y no tardaron en tomar el control. En un modesto Renault, Pablo y Gustavo se encaminaron a los Andes decididos a encontrar la materia prima para su negocio. Pablo llegó con una chaqueta de cuero y le dijo a mi mamá que si le ponía unos bolsillos dentro de la chaqueta y que pues necesitaba asegurar su platica. Era para camuflar la coca y para camuflar los billeticos que iban a llevar para comprar la coca en el Perú. De regreso en Medellín, se dice que sus primeros clientes fueron los influyentes hermanos Ochoa, y más tarde se propusieron procesar la pasta y llevar ellos mismos el producto a Norteamérica. Allí, Griselda Blanco fue la primera en recibir su mercancía, marcando el inicio del imperio. En 1976, la suerte les jugó en contra por primera vez. Fueron capturados con 39 libras de cocaína que iban camufladas en la llanta de repuesto de uno de sus camiones. Estaban acompañados por Mario Henao Vallejo, cuñado de Escobar, y 3 hombres más. Cuando se da la detención de Pablo, yo sinceramente no tenía idea que era cocaína en esa época. En menos de 5 años, los primos pasaron de ladrones de coches a multimillonarios, controlando enteramente el 80% de la cocaína mundial, transportándola, produciéndola y distribuyéndola. Gustavo era el financista, el que debía, el que no debía, todo exactamente todo lo llevaba Gustavo. Pablo no manejaba. Pablo decía cuánto me toca y Gustavo decía le toca esto y acabó. Entonces se complementaban increíblemente y fuera de eso que me viene el complemento que trabajaban 24 horas. Entonces usted no encontraba sino hermano dinámica a la lata. Gustavo Gaviria ayudó a diseñar las rutas internacionales del transporte de coca, trabajando día y noche con Pablo. Pero cuando Escobar decidió incursionar en la política, todo el trabajo quedó en sus manos. Gustavo se encargaba de las finanzas y logística del cartel, y Pablo de las actuaciones políticas y obras sociales, y tan pronto fue necesario, de la guerra y el terrorismo. Y fue ahí donde Gustavo difirió por primera vez de su primo. Personas cercanas cuentan que Gaviria no era tan violento, y aseguran que a menudo discutía con Escobar sobre su estrategia sangrienta, la cual terminó precipitando el fin del cartel de Medellín. No necesitas la guerra para ganar, le decía Gustavo. Era la voz de la moderación en un imperio que no conocía límites. Gustavo Gaviria era muchísimo más rico que el patrón. Era un hombre supremamente millonario, invertía sus cosas en diamantes. Era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín. Invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era un empresario de la cocaína.
Gustavo Gaviria tenía gustos refinados que contrastaban con el mundo en el que se movía. Era un apasionado catador de vinos, piloto de automóviles de alta velocidad y amante de la lectura y el arte. Siempre con un cigarro entre los dedos, encontraba en los viajes una de sus mayores aficiones, siendo Europa su destino preferido. En estas fotos se le ve pasear por las calles de Luxemburgo, admirar las pirámides en Egipto y perdido en rincones del viejo continente. Cuando no había persecución ni nada, él viajaba constantemente. Viajaba en sus aviones, iba a Europa, le gustaba mucho ir a Europa. Le gustaban muchísimo las cosas finas y tenía muchísimo dinero y lo podía disfrutar. Viajaba por muchos bancos del mundo guardando dinero. Aunque la Hacienda Nápoles es mundialmente conocida como el símbolo del poder de Pablo Escobar, lo cierto es que no le pertenecía por completo. Los primos lo compartían todo y Gustavo Gaviria era dueño del 50% de esa lujosa propiedad. La discreción de Gustavo era absoluta. Realizaba sus movimientos a través de llamadas cifradas con alias y códigos. Nadie conocía su número de teléfono y siempre llevaba identificaciones y pasaportes falsos. Esa obsesión por la privacidad le permitió mantener un perfil tan bajo que apenas existen grabaciones telefónicas, fotos y videos de él, convirtiéndolo en el hombre invisible detrás del imperio. No era un hombre muy amable con uno, don Gustavo. Lo mantenía uno así. No era como el patrón que era familia. Don Gustavo era así, pero era amable, respetuoso. Con el dinero era muy tacaño. En cambio, el patrón sí era botado con el dinero, pero don Gustavo cuidaba el dinero para cuidar la organización. Gaviria también tuvo una faceta como piloto de automovilismo. A finales de la década de 1970, participó en competencias como la Copa Renault en el circuito de Tocancipá, Bogotá, donde su vehículo llevaba el número 71 y estaba patrocinado por Depósitos Cundinamarca. El de su primo, quien también compartía esta pasión, llevaba el número 70 y estaba brandeado por Bicicletas Osito. Y tenía una cosa con el cabello, él era calvo y para esa época era muy novedoso que en Medellín empezaban a venir a implantar cabello. Y le implantaban cabellito por cabellito y se le veía muchísimo más feo. Se dice que Gustavo tenía problemas de autoestima debido a su supuesta calvicie. Esta es la razón por la que muchas veces usaba boinas y elementos para la cabeza. Él se peinaba despaciecito y cuidaba sus cabellitos, pero esa calvicie lo acomplejaba. Según el relato oficial sobre la muerte de Gustavo, compartido por los medios colombianos, Gaviria fue localizado, mediante un informante anónimo, en el barrio Laureles de Medellín. Ahí tenía una casa que parecía una fortificación, paredes gruesas, vidrios blindados y cámaras de seguridad. Cuando la policía llegó, vestida de civil, dinamitaron la puerta para entrar, desatando un intercambio de disparos. Se dice que Gustavo, creyendo que se trataba de sus enemigos de la mafia, decidió defenderse hasta el final. Se encontraba él solo con su mujer y una sirviente. En medio de la balacera, Gaviria, que en ese momento portaba dos identificaciones falsas como Ramiro Vélez Vélez y Jesús María Rivero García, perdió la vida. Él miraba el cartel de Medellín como una empresa, el patrón lo miraba el cartel de Medellín como un grupo de bandidos y no escatimaban el dinero para nada. Gustavo sí cuidaba muchísimo el dinero. Se dice que el declive de Pablo Escobar comienza cuando pierde a su primo. Sus decisiones comenzaron a ser cada vez menos balanceadas. Se rodeó de gente muy joven que no se atrevía a retarle. No hay plan, no hay estrategia, no hay coherencia y sobre todo, no hay dinero. Y es que la coherencia y el dinero los ponía Gustavo Gaviria, ponía la pausa, la perspectiva y la razón. Pero el patrón se reía, el patrón no le paraba bola al dinero. Pero realmente el que sostuvo el cartel de Medellín fue Gustavo Gaviria Rivero, porque en una guerra, si no hay dinero, no hay nada. Por muchos guerreros que haya, se necesita muchísimo dinero. Tras la muerte de Gustavo Gaviria, se dice que su hijo, Gustavo Gaviria Restrepo, tomó las riendas del negocio familiar. Gustavito andaba para la época en sus automóviles deportivos, Mercedes, BMW. Era muy amable con nosotros, serio, un muchacho serio. Cuando muere su padre en 1990, él empieza a administrar las propiedades de su padre, pero no sabía administrar la cocaína como lo hacía su padre. Además, existe una intrigante y poco conocida teoría sobre la muerte de Pablo Escobar, la cual sugiere que el capo fue entregado por Gustavito. Según esta teoría, el hijo de Gaviria fue torturado y asesinado por los Pepes el mismo 2 de diciembre de 1993, horas antes de que Escobar fuese abatido. Bajo presión, habría revelado la ubicación exacta de su tío en Medellín.
Algo que agrega peso a esta versión es que el sobrino de Pablo está enterrado junto a su padre, y la lápida confirma la fecha de su fallecimiento, 2 de diciembre de 1993. Esta versión es respaldada tanto por algunos exparamilitares como por Aura Rocío, expareja de Gilberto Rodríguez, jefe del cartel de Cali y patrocinador de los Pepes. Alrededor del 2010, una operación de inteligencia financiera suizo-americana para cazar evasores de impuestos de Estados Unidos descubrió la existencia de una serie de cuentas cifradas de miembros de la mafia colombiana. Los depósitos, que podrían sumar más de 30 millones de dólares, están en cuentas internacionales, abiertas originalmente en Suiza, Luxemburgo y Panamá, las cuales han permanecido inactivas desde los 80. Algunos cuentahabientes murieron y los que sobreviven no han tocado el dinero. Una de estas cuentas, abierta en un banco suizo y que tiene un saldo de $1.037.000, tiene de titular a dos personas, a Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del ex senador colombiano José Obdulio Gaviria, y a alguien llamado Jesús María Rivero García. La investigación judicial confirmó que este último nombre era la identidad falsa utilizada por Gustavo Gaviria, la misma encontrada en el lugar de su muerte. Pero el hallazgo no terminó ahí. Más tarde fueron encontradas 11 cuentas más, las cuales conducen también a Jesús María Rivero García. Juntas sumaban más de 15 millones de dólares. Entre los titulares asociados a estos depósitos figuraban varios familiares de Gustavo Gaviria, y una vez más, Carlos Alberto Gaviria Vélez. Estas cuentas dormidas, con millones ocultos durante años, revelaron el alcance y la meticulosa red financiera construida por Gustavo Gaviria. Los dos fueron muy amigos, nunca los vi pelearse ni discutir, muy tranquilos. Él siempre peleaba por el dinero. Pablo, mira esto, Pablo, mira aquello, Pablo, mira que estamos gastando mucha plata en esto, mira esto. Se le ha adjudicado haber poseído una fortuna mayor a la de su primo, ya que Gustavo invertía en obras de arte, objetos de lujo y cuentas bancarias en paraísos fiscales, y era copropietario de varios inmuebles junto con Escobar, como la Hacienda Nápoles. Tampoco era un hombre violento, pese a ser parte del cartel de Medellín y a que en una ocasión supuestamente amenazó de muerte a un pariente suyo por un implante capilar que salió mal. Gustavo Gaviria no era tan conocido como su primo, pero su influencia fue innegable. Sin él, es posible que el imperio del cartel de Medellín nunca hubiera alcanzado lo que alcanzó. Su historia nos recuerda que no necesariamente aquellos rodeados de cámaras y celebridades son los más brillantes.